Hola, buenas tardes a todos y todas, tanto presencialmente como virtualmente. Mi nombre es Lisandro Alberto Rodríguez Tapia, soy estudiante de segundo año de preparatoria y para mí es un honor presentar al doctor Roberto Arenas Guzmán. ¿Sí se oye? Sí, ya. El doctor Roberto Arenas Guzmán, el cual es jefe de la sección de micología del Hospital Gral González. También es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, es investigador titular del Instituto de Nacionales de Salud y es expresidente de la Sociedad y Academia de Medicinas de Dermatología. Para mí es un honor también presentar esta... ¿Dónde le puedo cambiar? ¿De la presentación para que se... ¿Ya está? ¿Ya está? Va. Entonces, pues bueno, continuamos con el doctor en esta exposición que se llama sífilis, una infección siempre actual. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar de una enfermedad que puede afectarles a todos los estudiantes que están presentes en la sala, si no es que ya tuvieron la enfermedad. Entonces, creo que es importante que la conozcan porque lo más importante en la enfermedad son las medidas preventivas. Quisiera empezar señalando una enfermedad muy común que prácticamente todos ustedes tienen o van a tener de seguro, que es el acné. El acné es una enfermedad que da lesiones dermatológicas fundamentalmente en la cara y que son muy polimorfas, es decir, hay muchas lesiones, seguramente ustedes los han visto, la gente los conoce como barros o espinillas, pero los otros lo que vemos son lesiones rojas que se llaman pápulas, puntos negros que se llaman comedones, lesiones con pus que se llaman pústulas y lesiones más profundas que se llaman abscesos. Les digo eso porque en la plática voy a mencionar mucho la palabra pápula, que es la lesión característica de la sífilis en una de sus manifestaciones. Entonces, esta es una enfermedad de transmisión sexual, por eso ahora se conoce mucho como ITS, que es una infección de transmisión sexual, y se estudia dentro de las llamadas enfermedades venéreas. A veces oímos el término venéreo y nos parece un término como no muy apropiado para mencionar en todas partes, pero les quiero recordar que la palabra venéreo viene de algo muy bello como es Venus, la diosa del amor, y se los presento con esta imagen de la Venus de Botticelli que se encuentra en un museo en Florencia y que tal vez algún día ustedes tengan la oportunidad de conocer. Si no las enfermedades venéreas, sí a Venus de Botticelli. Esta enfermedad inicia con la llegada de los conquistadores españoles, es decir, no existía en Europa antes de que ellos vinieran, y cuando los españoles regresaron al viejo continente, entonces empezaron las manifestaciones de la enfermedad. Una enfermedad que es ocasionada por un treponema, el treponema pálido, y es muy probable que alguno de los treponemas que había en América haya recibido una mutación, por lo que entonces se transformó en otra enfermedad. Allí ustedes ven otras enfermedades ocasionadas por treponemas que no existen ahora en América, como el VGL, el PIAN, y el pinto es una enfermedad que daba manchas blancas y oscuras y que prácticamente ha desaparecido. Todos estos treponemas se parecen realmente estructuralmente, pero en la vida real dan enfermedades totalmente diferentes. Estas son algunas de las frases que aparecían en esa época cuando regresaron los españoles a Europa, porque realmente la enfermedad era una enfermedad muy devastadora, como les voy a mostrar las manifestaciones clínicas. Puede empezar por una lesión insignificante, pero puede tener lesiones muy destructivas. La enfermedad se conoció originalmente como lues, que quiere decir epidemia, pero también se conocía como mal gálico, mal napolitano, mal de la española, porque eran las ciudades donde iban llegando los conquistadores en Europa, iban apareciendo las enfermedades. También nosotros a veces decimos que la civilización nos llegó a América con la sifilización, es decir, porque apareció realmente con la conquista de los españoles. En la actualidad, prácticamente el término que utilizamos a diario es el de sífilis. Esta enfermedad, aunque es una enfermedad reciente, como pueden ver ahí,
fue descrito por este eh, médico Girolamo Fracastora desde el siglo XVI. Es decir, él demostró la naturaleza realmente de la enfermedad, de que era una enfermedad infecciosa, y describe la dolencia y las desventuras de Sifilo. Sifilo era un criador de cerdos infectado por Apolo por haberlo ofendido al hacer zoofilia con los animales, es decir, a tener relaciones sexuales con animales, y por eso desde entonces la sífilis en honor a Sifilo se llama de esta manera. ¿Cómo es la sífilis? Pues como ya les decía, es ocasionada por un treponema. El treponema pálido es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta a todo el organismo, se transmite fácilmente por contacto sexual y aumenta el riesgo de adquirir otra enfermedad como es la enfermedad ocasionada por el VIH. La enfermedad es una enfermedad muy curiosa, tiene manifestaciones clínicas, luego desaparecen, pero permanece la infección en el organismo y luego vuelven a aparecer las lesiones. A todos estos periodos donde no hay enfermedad se le llama sífilis latente, y cuando hay manifestaciones clínicas se llama sífilis sintomática. La sífilis es una enfermedad que es una enfermedad, un riesgo mundial de la salud pública, y es de declaración obligatoria. Es decir, si alguien va a un hospital de salubridad o de cualquier institución y tiene la manifestación de la enfermedad, el médico está obligado a declararla porque es una enfermedad contagiosa. Este es un esquema que nos permite ver el comportamiento en la sífilis. Ustedes pueden ver al principio cómo inicia la enfermedad y tiene manifestaciones clínicas, cómo hay estos picos cuando la enfermedad desciende y desaparecen las manifestaciones clínicas, pero permanece el diagnóstico en la sangre, es decir, es una enfermedad serológica, y pasan 2 años y después de los 2 años hay manifestaciones tardías, aunque haya pasado mucho tiempo sin que el paciente tuviera ninguna enfermedad. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe esto porque a principios del siglo pasado, en Oslo, un grupo de investigadores siguieron la evolución natural de la enfermedad, porque en ese tiempo no había tratamiento. Entonces, si no había tratamiento, podían seguir cómo era la enfermedad. Y el paciente, si llega a desarrollar sífilis tardía, entonces tiene manifestaciones benignas, que pueden ser en la piel, en los huesos, en los músculos, o manifestaciones que llamamos malignas, pueden afectar el sistema cardiovascular o el sistema neurológico. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza después de un contacto sexual, es decir, unas 2 semanas después de que el paciente tuvo contacto sexual con una persona que tiene la enfermedad, aparece el chancro. El chancro es el sitio de inoculación del treponema y aparece, como les digo, después de que aparece el chancro, aparece una adenopatía, es decir, crece un ganglio. Pues casi siempre es de la ingle, porque casi siempre la vía de entrada es en genitales. Entonces 5 a 6 días después aparece este chancro crecido, puede ser de uno de los 2 lados. Se dice que es del tamaño de un garbanzo, es duro, es rodante, y puede haber también varios ganglios, ya eso le llamamos pléyade. Uno de los ganglios es de mayor tamaño que los demás. Entonces, como ven, pues el sitio de predilección del chancro son los genitales, pero puede haber chancros extragenitales. Es decir, si una persona tiene otro tipo de contacto sexual, por ejemplo, puede tener el chancro en un dedo, puede tener el chancro en la lengua o en los labios, depende del tipo de actividad sexual que realice. Como ven, en el hombre y en la mujer es diferente la localización. En el hombre es fundamentalmente en el glande, en el surco balano prepucial, pero puede haber en el escroto, en los testículos, en todas partes, en la mujer, en los grandes labios, en los pequeños labios, en el clítoris, en la horquilla o en la vagina. Como ven, pues el contacto directo es lo que hace que se adquiera la enfermedad. Aquí les presento diferentes aspectos de la enfermedad. El chancro en realidad es una pápula que se ulcera muy pronto, y lo que vemos en realidad es una ulceración, es una lesión bien limitada, limpia, y que poco después se ulcera, y puede haber, como en este caso, el aspecto como de un beso. A veces los chancros son muy aparatosos. Si el paciente tiene relaciones anales, pues el chancro puede aparecer en la región anal. Después de que desaparece el chancro, porque desaparece, aparecen
las manifestaciones secundarias o del secundarismo. La primera manifestación se llama roceola, es como una erupción, como si fuera un sarampión, y no afecta la cara, dura 2 o 3 días, y si no, realmente no hay una manera de diagnosticar en esa manera, van sospechando la enfermedad. Después de este desaparece la roceola y 4 a 10 semanas después aparece el paciente con síntomas generales, como si tuviera gripa, fiebre, malestar general, dolores de cabeza, a veces se pone amarillo, etcétera. Puede tener hasta alteraciones renales. Y entonces estas son las manifestaciones del secundarismo sifilítico que se acompañan de lesiones en la piel. Por eso los dermatólogos somos los que tenemos la oportunidad de ver las lesiones. Las lesiones característicamente aparecen en palmas y plantas, son lesiones papulares planas, es decir, como estas lesiones del acné, rojitas, pero aparecen en palmas y tienen un collarcito de escamas que nos permite hacer el diagnóstico. Como ven, se ven en la cara anterior del pecho, en la espalda, en la región intermamaria o alrededor de la boca. En ocasiones hay pápulas muy llamativas, como estas que llamamos incluso sífilides elegantes o costrosas. Y como ven, pues tienen muchas formas, pueden ser arciformes, circinadas, costrosas, etcétera. Y ahí les presento una lesión, la única es una lesión en un paciente de piel muy morena, porque puede ser difícil de distinguirla. Y del otro lado vemos un paciente que tiene varicela. La varicela da vesículas y por eso podemos hacer el diagnóstico fácilmente. Y de este lado, la pápula es la lesión característica del secundarismo sifilítico. Cuando desaparecen las lesiones, queda una mancha un poquito blanca, forma una especie de collar en el cuello y le llamamos collar de Venus, precisamente porque Venus es la diosa del amor. También hay lesiones en sitios húmedos de la piel que se llaman condilomas planos. Entonces, estos condilomas planos son lesiones húmedas, pero son lesiones populares que pueden ver ahí en la región perianal y en el escroto. Son más llamativas que el resto de las lesiones. Algo muy característico de la sífilis es que no da síntomas, es decir, no da comezón. Por eso a veces los pacientes no consultan porque ven la erupción, pero dicen se la va a quitar y efectivamente se les quita porque es la evolución natural de la enfermedad. Pero la sífilis ha sido llamada la gran simuladora porque realmente parecen muchas otras enfermedades. Hay una clasificación internacional de las enfermedades que la clasifica en estas formas, en congénita, cuando el niño es producto de una madre que tiene sífilis, precoz cuando aparecen las lesiones tempranamente y puede ser las que aparecen antes de 2 años y tardías las que aparecen después, pero puede haber otras manifestaciones. Este es un chancro diferente producido por una bacteria, Haemophilus ducreyi. Vean que se puede parecer, pero esto lo llamamos chancro blando, a diferencia del chancro de la sífilis que se siente perfectamente cuando se toca. Los chancros se pueden tocar, pero con guante, porque es una enfermedad transmisible. Si lo tocan con la mano, se puede transmitir la enfermedad. Hay lesiones más llamativas que la sífilis, como estas, que son condilomas, pero son condilomas acuminados producidos por la infección del virus del papiloma humano, del que seguramente ustedes han oído hablar. Se llama el virus también BPH. Son lesiones como coliflor, muy llamativas, que crecen rápidamente y que afectan fundamentalmente genitales y que incluso, como en este caso, se pueden ver en niños. Además de las manifestaciones en la piel, la sífilis se acompaña de la afección de los anexos. Los anexos son los pelos y las uñas, y el paciente ve que tiene estas como mordiditas de ratón en la nuca y en las cejas. Esto es una manifestación de la enfermedad que cuando eran tiempos, por ejemplo, que a mí me tocaron los tiempos de los hippies que utilizaban el pelo largo, pues no veíamos las mordiditas de ratón, pero ahorita con este estilo de pelo que ustedes usan, pues sí se pueden ver las mordiditas de ratón fácilmente y hacer el diagnóstico de un paciente que tiene secundarismo sifilítico. A veces hay lesiones en la mucosa de la boca, estas erosiones opalinas, blanquecinas que se ven en el piso de la lengua, estos pueden ser características de la enfermedad. El secundarismo se quita más o menos en 1 a 3 meses y estas son las manifestaciones que el paciente puede tener además. El rash, el condiloma plano, la linfadenopatía, hepatitis, fiebre, malestar, pérdida de peso, afección neurológica que se puede manifestar por dolor de cabeza,
puede tener periostitis, uveitis, iritis, que son manifestaciones oculares o incluso manifestaciones renales como glomerulonefritis. Eso se cura, pero puede haber una segunda llamada de atención para el médico porque vuelven a aparecer las lesiones, así de la sífilis latente pasa nuevamente asintomática, ya esto se llama recaída o de relapso, y las manifestaciones son muy escasas. Vean que hay 2 o 3 papulitas, algunas lesiones en el cuello que podrían incluso confundirse con acné o con foliculitis, pero siempre las lesiones son pápulas. Entonces nosotros tenemos 2 tipos de sífilis: la sífilis temprana que aparece antes de los 2 años y la sífilis tardía después. Ya les decía por qué es importante la distinción, porque la sífilis temprana es resolutiva, es decir, se quita y no deja ninguna huella. La sífilis la diagnosticamos porque tiene la presencia del treponema, porque se transmite, porque tiene anticuerpos que nos permiten hacer el diagnóstico, porque se cura en el 100% de los pacientes y consultan en esta época, pero se puede estropear con un tratamiento inadecuado. La sífilis tardía puede tener 2 formas, que ya decíamos: la benigna, que afecta a la piel, los ganglios, los huesos o los músculos, y la maligna, que da lesiones permanentes que no curan, que puede ser cardiovascular, que puede ser neurosífilis, que se ve en un porcentaje menor, pero que el paciente se queda con esas alteraciones el resto de su vida. Vean una sífilis tardía, benigna, digo benigna relativamente porque es muy deformante, y les decía, esta, aunque sea benigna, ya no es resolutiva, ya no vemos al treponema, ya los anticuerpos son muy bajamente positivos, es curable, pero quedan cicatrices y ya no se puede estropear porque ya está el paciente estropeado. También, si el niño nace de una madre con sífilis que no se trató, tiene sífilis prenatal o sífilis congénita, y aquí pues el treponema atraviesa la barrera que hace la placenta y puede haber un aborto, puede haber un óbito, puede haber premadurez y se manifiesta por ampollas en todo el cuerpo. La sífilis del adulto nunca tiene ampollas más que del recién nacido, y también puede tener alteraciones en los huesos, y la sífilis tardía puede tener queratitis, afección del sistema nervioso central, nariz en catalejo, perforación del velo del paladar, sordera y unas articulaciones de glutón. Vean, esta es la manifestación de un paciente que no se trató de sífilis. Vean cómo tiene estas como rayitas alrededor de los labios, que se llaman regadías. Tiene la nariz sencilla de montar, los maxilares pequeños, la mandíbula de bulldog, la arcada palatina alta, la tibia en sable y la frente olímpica. Y les estoy poniendo allí una estatuilla del clásico Nayarita para ver cómo es probable que pacientes de esta época, después de la conquista, hayan tenido sífilis, porque esa estatuilla pareciera que tiene manifestaciones de la enfermedad, y los pacientes pueden tener unos dientes muy característicos que se llaman dientes de Hutchinson, y que aquí les presento. Cuando tienen los dientes de esta naturaleza con un destornillador, puede ser que el niño tuvo sífilis, y esta es otra estatuilla de nuestra época precolombina que muestra alteraciones que parecieran que tienen la enfermedad. Ven, este es un paciente recién nacido con sífilis prenatal, y el adulto, las manifestaciones, la nariz como se queda con secuelas, las regadías alrededor de los labios, y uno puede diagnosticar al paciente. Por eso el dermatólogo hace el diagnóstico sin preguntar. Es decir, si yo veo a este paciente, no tengo que preguntar con quién te acusaste. Ya sé que se acostó con alguien que tenía la enfermedad. Entonces, dentro de la sífilis hay cosas muy interesantes. Ya les dije que la evolución natural de la sífilis se conoció en Oslo, al seguir durante muchísimos años los pacientes para saber qué sucedía con ellos, pero hicieron un estudio los americanos que se llama el estudio de Tuskey. Este estudio se hizo entre 1932 y 1972. Estudiaron 412 pacientes con sífilis temprana y 204 controles. Lo hicieron en pacientes de raza negra para ver si el comportamiento era el mismo que los pacientes europeos, para ver la curación natural de la enfermedad. Pero este es un estudio que se considera que no fue ético, porque la curación de la enfermedad apareció en 1942, cuando apareció la penicilina. Entonces no se justificaba que los pacientes siguieran siendo observados sin tratamiento cuando ya podrían curar. Muchos de estos pacientes murieron al hacer la observación natural de la enfermedad. Pues como ustedes ven, en el siglo XV en Europa había epilepsia, afectaban al 12 al 15% de la población, era una enfermedad muy frecuente.
Incluso el Papa Pablo VI escuchó a las prostitutas de la ciudad y creó las zonas de tolerancia en la periferia de Roma. Y en el siglo XVI hubo un santo para este tipo de enfermos, que es San Dionisio, y ya la iglesia recomendaba la abstinencia sexual como una manera de protegerse de la enfermedad. Y en ese tiempo había muchos medicamentos que se utilizaban para curar la enfermedad, que realmente no curaban la enfermedad, pero se utilizaba el arsénico, que se llamaba salvarsan, porque salvaba realmente de la sífilis, aunque realmente los pacientes que curaban espontáneamente. Pues la sífilis no ha discriminado clases sociales ni estatus intelectuales. Ustedes pueden ver aquí bandidos, próceres, músicos, filósofos, escritores o pintores que han tenido la enfermedad. Y ahí les pongo, por ejemplo, Al Capone falleció de sífilis neurológica. Bonaparte estaba en terapia arsenical porque también tenía sífilis. Schubert fallece por una terapia por mercurio. Nietzsche fallece a los 56 años por demencia sifilítica. Oscar Wilde fallece a los 46 por meningitis sifilítica, y pintores como Toulouse-Lautrec fallece a los 36 años también con sífilis neurológica. Estos son algunos de los personajes que tuvieron sífilis. Ahí están viendo a Nietzsche, a Toulouse-Lautrec, que pintaba, o mucho de la obra de Toulouse-Lautrec que se encuentra actualmente en los museos de impresionistas en París, pintaba realmente las prostitutas que él visitaba en la región de prostíbulos de Montmartre en París. Y pues, ¿por qué hablamos de la sífilis o por qué decidí tomar este tema? Porque la sífilis es una enfermedad que vuelve, y ahí está la prueba, que ustedes la pueden encontrar en la calle de Sullivan o en la calzada de Tlalpan. Todos los días, a todas horas, están expuestos a adquirir la enfermedad. Es decir, ahí es una zona de prostitución y no sabemos exactamente qué tanta protección o qué tanta vigilancia tengan las prostitutas de la zona para saber si pueden o no adquirir la enfermedad. Parece que en la actualidad se adquiere más de prostitutos que de prostitutas. ¿Cómo es la sífilis? Pues tiene un incremento mundial desde 1960. Vean cómo allí se consideraba la Organización Mundial de la Salud que en el año 2020 había cuando menos 7 millones de enfermos. En México se considera que hay prácticamente 2 enfermos por cada 100,000 habitantes. Afecta mayormente a los pacientes que son homosexuales o bisexuales. Se considera que hay alrededor de 700 casos de sífilis prenatal por año. Y si hacemos un estudio así en una población cualquiera, encontramos que hay 0 reactores, es decir, más o menos del 5 al 10%. Quiere decir que tienen sífilis latente y que no se han dado cuenta que tienen la enfermedad. Por ejemplo, este es un caso de un adolescente que me lo mandaron para que le revisara el tabique nasal porque sospechaba que podría tener lepra. Yo veo también pacientes de lepra y no tenía lepra. Tenía sífilis tardía y se le había perforado el tabique, pero era un chico que tenía infección VIH de los primeros que vimos. Claro, yo lo tuve que revisar todo y ven que no les estoy mostrando el tabique, sino la región perianal, porque tenía moluscos contagiosos, que es una enfermedad benigna por un virus que es muy frecuente en el paciente que tiene infección VIH. Entonces él tenía sífilis con infección VIH, tenía la forma maligna de la enfermedad, tenía manifestaciones atípicas, gran afección del estado general, secundarismo, lesiones tardías, fiebre, meningitis, un fenómeno por zona. Es decir, este fenómeno se presenta cuando tienen los anticuerpos tan altos que salen negativos. Y entonces alguien puede tener una sífilis muy grave y se hace un examen y sale negativo. Por eso tiene que sospechar la enfermedad. Los pacientes que tienen infección VIH tienen estas lesiones papulares, pero muy grandes, muy sintomáticas, más manifestaciones. Este es otro paciente, pero vean todo lo que tiene un solo paciente. Tiene infección por virus del papiloma humano, tiene un chancro blando, por Haemophilus ducreyi, tiene blenorragia, que es la gonorrea, y tiene úlceras genitales. Un solo paciente, todas estas enfermedades de transmisión sexual. Este otro paciente tiene 10 días y dice que su último contacto sexual fue hace 8 meses. No lo podemos creer porque tiene BDR muy positivo, cosas gran positivas, hasta filococo coagulosa positiva, SIDA, sífilis, herpes virus y sarcoma de Kaposi. Es todas las enfermedades de transmisión que puede hacer un solo paciente que tiene SIDA.
Claro, no hay que ser extremistas porque a lo mejor llega un paciente con una úlcera genital y ustedes ya piensan que tiene un cálculo sifilítico y este paciente nada más que no tuvo cuidado de subirse el zipper y se hizo una ulceración accidentalmente. Bueno, para cuando menos hay que tenerla en cuenta. Pues la sífilis se diagnostica porque hacemos una prueba que se llama treponema en campo oscuro o una prueba también podemos hacer de fluorescencia como la ven en la pantalla y todas las demás son pruebas serológicas, es decir, hay un examen de sangre y ahí pueden salir si la muestra es positiva. El examen más común se llama PDRL y lo hacen, por ejemplo, en todas las personas que se van a casar o que van a Estados Unidos. Tienen que hacer esa prueba para demostrar que no tienen sífilis, porque la prueba de VIH también se hace, pero sí tiene que tener el consentimiento para hacerlo. Esta es una biopsia donde ven estos como gusanitos que son los treponemas que se ven con fluorescencia y este es el tratamiento. 6 millones de penicilina, en la sífilis tardía 7.2 millones, en la sífilis prenatal 50 a 100.000 unidades por kilo por día. En el SIDA se da una dosis más alta. También cuando no responden a la penicilina o son alérgicos a la penicilina, se pueden tratar con eritromicina, con tetraciclina, con doxiciclina o con acitromicina. Es decir, tenemos otras opciones para tratar la enfermedad cuando alguien no tolerará la medicina. Y bueno, esa anterior, si me la pasan, por favor. Bueno, allí para que vean un paciente que tuvo secundarismo sifilítico antes y después del tratamiento. ¿Y con qué se cura la penicilina? Pues la penicilina fue descubierta por Alejandro Fleming desde 1926, pero se llegó a comercializar hasta 1943, cuando Mahoney la utilizó en la cura de la penicilina. Así que nosotros ya tenemos pues medio siglo, más de medio siglo, que curamos la sífilis con la penicilina. Estas son las recomendaciones que da el CDC de los Estados Unidos para justificar el tratamiento epidemiológico de la sífilis. Hay que estudiar bien los casos atípicos, que generalmente son extragenitales, porque no pensamos en la enfermedad. Pueden ser pasados por alto, por supuesto, dar antibioticoterapia concomitante que puede prolongar el tiempo de incubación. Es decir, si ustedes tienen un paciente con sospecha de sífilis y toma un antibiótico porque tiene gripe o otra enfermedad, podría retrasar el diagnóstico. No se exige seguimiento con inspección genital y pues lo ideal sería la prohibición del contacto sexual hasta que el paciente esté totalmente curado. Y es la única manera de interrumpir la cadena de transmisión, porque nunca es certera, ni hay un tratamiento preventivo. Es decir, nadie puede decir, me voy a poner una penicilina porque ahorita voy a tener un contacto sexual de riesgo. No cura de esta manera. Tiene que ser hasta que tengan la enfermedad, es cuando se cura. Voy a terminar con esta diapositiva para señalar que esta enfermedad es la enfermedad de cuando menos las 4P que ya vieron. Si no se usa preservativo, si es precoz el paciente en el contacto sexual, si la lesión es una pápula y como ya vieron es un tratamiento casi exclusivo a base de penicilina cuando el paciente tiene una enfermedad bien diagnosticada y sobre todo en etapa temprana. Muchas gracias. Muchas gracias. Me tocó relevar a mi compañero por conflictos de horario. Esta parte, lo que sigue es la parte de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, yo tengo una... sí, para que se pueda grabar. Doctor, ya sé que nos dijo que no se puede utilizar la penicilina como un método profiláctico, pero se ha popularizado. ¿Qué opina de la doxiciclina, una dosis de 100 miligramos, ya sea antes o después de una relación sexual de riesgo, como probable prevención de la adquisición de sífilis? No, sería más riesgo utilizarla porque esa dosis no cura. En la doxiciclina la dosis es más alta y cuando menos son 10 días de tratamiento. Entonces, utilizar una dosis antes o después puede hacer que enmascares las manifestaciones. Es decir, si a lo mejor el paciente no tiene chancro y el chancro es una llamada de atención para hacer el diagnóstico y si no tiene manifestaciones clínicas, la única manera de hacer el diagnóstico es con un BDRL, con un estudio serológico, un estudio de sangre. Entonces, es mejor no utilizar nada y esperar, con suerte, a que no se enferme. Ok, gracias.
Mm, ¿Alguien más? No. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿una persona con sífilis puede llevar una vida normal? ¿Una vida sana normal? ¿O tiene que tener cierto cuidado? ¿Tiene que ponerse cremas, demás? ¿O es para siempre? ¿O está condenado? La sífilis temprana se cura totalmente. Por ejemplo, si un paciente tiene sífilis temprana, que tiene chango o tiene chancro, o tiene las pápulas del secundarismo, recibe el tratamiento con 6 millones de penicilina y se cura. Y entonces ya puede hacer su vida normal. Si un paciente no se cura y hace sífilis tardía, ya no se cura la sífilis tardía, pero prácticamente puede hacer su vida normal, porque en la sífilis tardía ya no hay treponemas que transmitan la enfermedad. Entonces, el paciente con SIDA puede hacer una vida normal siempre y cuando se diagnostique y se trate oportunamente y adecuadamente con la dosis total del medicamento. Ok. Muchas gracias. Me parece que mi compañera tiene una duda. Acércate para que se grabe. Ya. O sea, ¿se cura el 100% de que ya no vuelve, como había dicho, de que regresaba y se volvía a ir y podía volver a regresar? Esa es la historia natural de la enfermedad. Si no se trata, aparece el chancro, desaparece, aparece el secundarismo, desaparece y vuelven a aparecer las manifestaciones tardías, pero la enfermedad persiste. Si tú la tratas adecuadamente, se cura por completo. Si la tratas, si un paciente ya tenía el PCR negativo porque curó de la enfermedad y lo vuelve a tener positivo, no es que recaiga, es que el paciente se volvió a infectar, volvió a tener otro contacto de riesgo y volvió a tener la enfermedad. Es una nueva enfermedad. Me parece que mi compañera de allá tenía una duda. ¿Bien? Sí, ya llegó. Yo tengo dos preguntas. De que dijo de que los bebés no, la madre puede tener sífilis y entonces son 9 meses de plazo que el bebé puede tener la sífilis. Eso sería como sífilis tardía. Si la madre tiene sífilis, desde las primeras etapas del embarazo, puede ser que la paciente tenga un aborto por la sífilis o que tenga un morfinato, es decir, que muera prematuramente el paciente. Si la paciente tiene sífilis en las últimas etapas del embarazo, el niño puede nacer con sífilis temprana. Pero si el paciente no se trata, puede hacer sífilis tardía, porque no se diagnostica. Entonces, pues, vamos a diagnosticar también tardíamente si no te curas. Entonces, lo ideal es si la madre está embarazada con sífilis, que se trate embarazada para que pueda tener un niño sano. No, pues, ¿puedo hacer la pregunta? Bueno, Y luego Sí. Bueno, yo tenía la duda de, por ejemplo, cómo es contagiable la sífilis, por saliva, fluidos o por algún otro tipo de medio. La sífilis se transmite fundamentalmente por contacto sexual, con una lesión abierta de sífilis. Por ejemplo, si yo toco a todos los pacientes de piel, los toco con la mano sin guantes, pero no toco a los pacientes de sífilis, porque si el paciente tiene lesiones de secundarismo, tiene un chancro y lo toco, así se transmite la enfermedad. Por eso, si el paciente tiene un chancro, tiene un contacto sexual, es el que va a transmitir la enfermedad y también necesita como una solución de continuidad de la otra persona, es que tenga una heridita, una fracción, o el mismo roce a lo mejor del contacto sexual le puede facilitar la penetración. Mi compañera. ahora sí, ¿qué dificultades hay en el diagnóstico precoz y en qué afecta a la salud pública en general? Como es una enfermedad altamente transmisible, por eso es un problema de salud pública. Porque si no se trata, se puede ir extendiendo y multiplicando. Por ejemplo, si una prostituta tiene sífilis, pues puede multiplicar la enfermedad, un poco parecido a lo que sucedía con el COVID, ¿no? Si tienes un paciente
tienen 10 personas al lado, se las pueden transmitir a los 10. Nada más que aquí se transmite por contacto sexual. Si yo vivo con la prostituta, pero no tengo contacto sexual, no voy a adquirir la enfermedad, solo tengo contacto sexual. Entonces, por eso es una enfermedad importante en ese sentido. El diagnóstico temprano, el diagnóstico lo tiene uno que sospechar. Es decir, el diagnóstico lo hace el médico y lo hace fundamentalmente el dermatólogo cuando ves el chancro, cuando ves las lesiones del secundarismo, como estas papulitas en la cara, en el tronco, cuando ves los condinomas planos, cuando ves las mordidas de ratón en el pelo. Ahí sospechan de enfermedad. Y si sospechan de enfermedad, tienen que hacer una prueba serológica para confirmar el diagnóstico. Porque puede ser que fuiste a la peluquería y te usaron y tienes como mordiditas de ratón y piensas que tienes sífilis. Entonces te haces un BDRL y entonces te hace sale positivo con la enfermedad. El BDRL se hace positivo hasta 3 semanas después de que el paciente tuvo el chancro. Inmediatamente, si tienes el chancro, que puedes tener 1 semana después del contacto sexual, y vas a hacerte la prueba, te va a salir negativo. Entonces, porque todavía no se manifiestan los anticuerpos en la sangre. Porque lo que mide la sangre son anticuerpos. Lo que mide el examen directo del chancro es el teléfono. Entonces, la prueba más sencilla es la de anticuerpos, que se llama BDRL, pero es hasta 3 semanas después de que apareció el chancro. Para diagnosticarlo, si es inmediato, haces una prueba del treponema de la lesión. Creo que no sé ya. ¿Que nos queda tiempo para una pregunta más? Sí, bueno, nos mencionó que nos dio ejemplos de personas famosas que tuvieron sífilis y nos mencionó el ejemplo de Nietzsche, que fue el que más me llamó la atención. Ay, perdón, está grabando. Que fue el que más me llamó la atención porque su sífilis se extendió al cerebro. ¿Qué tiene que tener el paciente o cuáles son como los requisitos para que un paciente tenga el peligro de que su sífilis se extienda al corazón, al cerebro o demás? Esto que les cuento es porque conocemos la evolución natural de la enfermedad. Es decir, cuando una persona no se trata la sífilis, la tercera parte de los pacientes va a curar solo. La tercera parte de los pacientes va a permanecer con una serología positiva, con los anticuerpos positivos, y la otra tercera parte de los pacientes puede tener la sífilis benigna o la sífilis maligna, es decir, la sífilis de la piel o la sífilis cardiovascular o la sífilis neurológica, pero es porque no se trató la sífilis o porque la sífilis fue insuficientemente tratada. Por ejemplo, por eso es importante la pregunta que él hizo, porque si un paciente de sífilis le tratan con doxiciclina, 1 sola dosis, no se va a curar, pero se va a estropear porque no van a aparecer las manifestaciones y puede hacer con más frecuencia sífilis tardía. Todos los personajes históricos no tenían tratamiento porque el tratamiento de la sífilis apareció en 1946, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, cuando apareció la penicilina. Fue por eso que muchos soldados de la guerra se trataron de las úlceras con penicilina y se salvaron. Pero antes no había tratamiento, les daban tratamientos empíricos que pensaban que curaban, pero no curaban. Desaparecían las manifestaciones clínicas, pero desaparecen sin tratamiento. Si ustedes no se tratan, se quitan. Tienen esa erupción, se les va a quitar y después aparecen las demás manifestaciones clínicas. Por eso hay que hacer la prueba de la sangre para poder dar el tratamiento oportuno y no llegar a ninguna manifestación tardía de sífilis. Me parece que mi compañera tiene otra pregunta. Tengo 3 preguntas, de hecho, pero bueno. ¿Cuál es la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de la historia natural de la sífilis? Pues la detección temprana es evitar que otros enfermen y que el paciente tenga secuelas que ya no se curen. ¿Cómo puede afectar la sífilis a la historia natural y la enfermedad, tanto para la madre como para el bebé como ya? Si se curan, tú acabas con todo. Por eso el tratamiento tiene que ser oportuno y por eso dentro de los exámenes prenatales es obligatoria la realización del BNR. En un tiempo era muy frecuente la sífilis y muchas madres no se daban cuenta.
Por ejemplo, si el paciente se iba de verajero a los Estados Unidos y regresaba con la enfermedad, enfermaba a la esposa y la señora no se daba cuenta que tenía la enfermedad, porque la sífilis no da síntomas, no da comezón, a los pacientes no se rascan, esa síntomas. ¿Y cuál es el papel de la respuesta inmune del huésped en la historia natural de la sífilis y cómo puede influir en la progresión de la enfermedad? Sí, todavía hay algunas cosas que no se conocen perfectamente de la respuesta inmune, porque lo que sí se sabe bien es que la respuesta serológica es muy manifiesta. La respuesta inmune celular no es tan importante aquí solo para las manifestaciones locales, pero la respuesta humoral es muy importante para el diagnóstico. Por eso es bien importante la determinación de los anticuerpos para la confirmación del diagnóstico. Y a lo mejor, bueno, les puedo decir de paso que estos anticuerpos se elevan con los otros treponemas. Por ejemplo, si tuvieras piso, que es por un treponema, vas a tener el BDRL positivo. Pero también estas reacciones son inespecíficas y se pueden elevar con otras enfermedades. Con lupus eritematoso, con una gripa, puedes tener un BDRL positivo. Pero tiene que ser muy positivo y muy persistente para realmente relacionarlo con la enfermedad. Si no, puede ser realmente de otra naturaleza. Tengo una pregunta, doctor. ¿Hay diferencias sociodemográficas en la incidencia de, bueno, la aparición de la sífilis en la población mexicana? Pues sí hay en general, porque los pacientes de medio socioeconómico alto acuden casi siempre al estudio, a un dermatólogo, a un médico especialista para un diagnóstico temprano, y muchos pacientes de estratos socioeconómicos bajos no tienen acceso a estos servicios de salud. Y, por ejemplo, yo no tengo una información fidedigna, pero porque les diría que lo escuché en la radio, pero dicen que hay mucha sífilis en la frontera chiapaneca, donde hay muchos migrantes. Seguramente hay un poco de promiscuidad en esa zona, y con un enfermo que tenga sífilis que se acueste con 3 personas, eso lo pueden multiplicar muchas veces. Entonces, a lo mejor sí hay realmente un incremento. Antes había como, por ejemplo, no había control de las prostitutas, no había control de los homosexuales que se dedican a la prostitución, etcétera. Y de hecho, la sífilis en la actualidad, en quien más las vemos son en pacientes homosexuales, que pueden tener muchas parejas o que tienen muchas parejas accidentales, ¿no? Si tienen una pareja permanente, es menos probable que tengan la enfermedad. Bueno, hay una tercera pregunta. Es acerca de nosotros como jóvenes, ¿qué hábitos o qué acciones podemos llevar a cabo para que no desarrollar sífilis o que baje la probabilidad? Pues hasta ahorita la medida más, la mejor medida preventiva es el condón, es el preservativo. Entonces, porque si no evitas el contacto piel con piel, puedes evitar la transmisión y la adquisición. Bueno, me parece que eso sería todo. Pido un aplauso para el doctor. Y ahora pasamos a la parte del reconocimiento y que se le va a entregar una constancia al doctor por venir a dar la conferencia. Doctor Arenas, queremos agradecerle antes que nada por su asistencia por parte de los organizadores del Congreso, por parte de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y por parte de los chicos que han estado siguiendo la transmisión y los otros planteles de la preparatoria. Estamos transmitiendo en vivo en los demás planteles y queremos hacer la entrega oficial de su constancia por haber acudido aquí. Y pues bueno, agradecerle mucho por la conferencia, por el tiempo que nos dedicó, y pues esperemos que eso se pueda repetir más adelante. Muchas gracias. ¿Ya lo Bueno, entonces eso sería todo por ahora. Extiendo un agradecimiento a los que nos acompañaron aquí presencialmente y a los que estuvieron de manera virtual.
Me parece, ¿cuál es la siguiente conferencia? Vamos a transmitir el rato a las 3:20 con la exposición. Bueno, la próxima exposición va a ser, la próxima conferencia va a ser una exposición de trabajos acerca de hábitos para prevenir ciertas enfermedades. Me parece que es a las 3:10, están más que invitados, sin más que decir, les agradezco mucho, tanto virtual como presencialmente, eso sería todo por ahora.